Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Ciudadano presidente, junta directiva, colegas diputados, pueblo de Venezuela y pueblo de nuestro estado Bolívar. Hoy estamos haciendo uso de la palabra en esta Asamblea Nacional para presentar un proyecto de acuerdo que declara nula, de toda nulidad, por ineficiente desde el punto de vista jurídico, la pretendida denuncia de la Carta de la OEA que el régimen de Nicolás Maduro acordó hace casi ya 2 años. Permítame muy rápidamente explicarles un poco cómo fue ese proceso. Los magistrados de este írrito Tribunal Supremo de Justicia, cuya expresión vimos ayer en ese panfleto revestido de características de sentencia, pero es un panfleto leído por un militante del PSUV, que por cierto fue diputado de esa agrupación política aquí en esta Cámara, insisten en el supuesto desacato de esta Asamblea Nacional. En el marco de la sumatoria de sentencias absolutamente inconstitucionales, ellos el 28 de marzo del año 2017, en la sentencia número 155, le ordenaron al presidente de la República tomar las medidas internacionales que considerara pertinentes en contra de el reiterado comportamiento contrario al orden jurídico internacional del secretario general de la OEA. Esto en virtud de la aprobación en el Consejo Permanente de una resolución pidiendo la aplicación de la Carta Interamericana Democrática de la OEA por la permanente violación y desconocimiento de ese Tribunal Supremo de Justicia de la legitimidad de esta Asamblea Nacional. Y la denuncia de la Carta de la OEA fue ejecutada el día 27 de abril del año 2017 mediante una comunicación que se consignó en la OEA el día 28 de abril de ese año. La Carta de la OEA establece que para que un Estado miembro pueda denunciar, es decir, renunciar a su permanencia en el organismo multilateral hemisférico, se tienen que dar 2 supuestos. Uno es la denuncia y el otro es que el Estado que consigna la denuncia haya cumplido con sus compromisos, y evidentemente la segunda no está presente en esta denuncia que adelantó el régimen de Nicolás Maduro, porque tenemos un prontuario de incumplimientos de nuestras obligaciones hemisféricas, obligaciones de Venezuela como miembro fundador de la OEA en el año 1948. Y además Venezuela aprobó los subsiguientes protocolos de reforma de la Carta de la OEA, que fueron además aprobados por la Asamblea Nacional de Venezuela, el entonces Congreso Nacional, ratificados por el Congreso y publicados en Gaceta Oficial las leyes aprobatorias de esos protocolos. Pero lo más grave, señor presidente, colegas diputados, de esta pretensión de Nicolás Maduro y su régimen, es que el artículo 23, y me permito, señor presidente, con su venia, hacer lectura del mismo, establece lo siguiente. Esto es importante, pueblo de Venezuela, que lo tengamos muy claro. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo. Disculpen, el artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, como es el caso de la Carta de la OEA, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Es decir,
los tratados y pactos válidamente firmados por la República tienen la misma jerarquía constitucional que la propia Constitución. Entonces pretenden, vía un acto y rito del Ejecutivo, que es la denuncia de la Carta de la OEA, bueno, borrar de un plumazo esta protección de derechos humanos. Aquí yo tengo, y es bueno ver cómo en función de los intereses políticos van cambiando las opiniones. Aquí está parte de lo que fue la discusión del artículo 23 en la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99. Originalmente, el artículo 23 que les acabo de leer tenía una parte que decía: estos tratados solo podrán ser denunciados por el Ejecutivo Nacional cuando resulte procedente, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras de la Asamblea Nacional. Eso decía originalmente el artículo 23. En el debate que se dio en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, y eso fue específicamente el día 21 de octubre del año 99, aquí tengo lo que se dijo sobre esa parte. El constituyente Vladimir Villegas, cito: hay algunas organizaciones de derechos humanos del país, y tengo esa preocupación también, que señalan lo peligroso de esta segunda parte, porque con una mayoría circunstancial X, con una mayoría de un partido político que gana unas elecciones, puede echarse atrás un convenio internacional en materia de derechos humanos y se puede violentar derechos del ciudadano. Constituyente Vladimir Villegas: tengo esa preocupación porque estoy seguro de que en cualquier momento de nuestra etapa histórica pudiésemos tener una mayoría parlamentaria sumamente reaccionaria, enemiga de los derechos humanos. Igualmente participó en ese debate el constituyente Aristóbulo Istúriz. Aquí están sus afirmaciones en relación a la necesidad de eliminar esa parte que facultaba a las 2/3 partes de la Asamblea Nacional para autorizar al presidente de la República para esa denuncia. Si firmamos un tratado de protección y defensa de los derechos humanos, evidentemente que es una conquista y no podemos renunciar a ella. El carácter progresivo significa que debo ir más allá, no puedo retroceder, no puedo renunciar a él, y aquí la denuncia implica revocar, que significa renunciar a la conquista. Puedo firmar un tratado superior, lo que no puedo es renunciar a una conquista que he logrado en materia de derechos humanos. Bueno, y hoy apoyan todo lo contrario a lo que dijeron en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, con una especie de sumisión perruna a todo lo que le dicen en Miraflores, obviando inclusive sus propias opiniones. Igualmente la constituyente Iris Valera. Asimismo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto el constituyente Vladimir Villegas, que se elimine la parte único que tiene ese artículo. Y así fue. En el debate de la Asamblea Nacional Constituyente se eliminó esa parte. Y se eliminó esa parte precisamente para proteger los derechos humanos, que por cierto están establecidos en esta Constitución, en su artículo 2, que establece cuáles son los valores superiores del ordenamiento jurídico de este país. Artículo 2, en el título de los principios fundamentales, establece claramente que uno de esos valores superiores del ordenamiento jurídico venezolano es la preeminencia de los derechos humanos. Así que, vía un acto del Ejecutivo Nacional, tú no puedes derogar una norma constitucional, y la Carta de la OEA tiene preeminencia constitucional porque los tratados de derechos humanos tienen en el derecho interno de Venezuela la misma jerarquía normativa de la Constitución. Ese es un principio de superioridad constitucional, y estaría violando también el principio de progresividad establecido en el artículo 19 de nuestra Carta Magna, que establece, y lo voy a leer muy rápidamente,
El Estado garantizará a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. En esta Carta Magna, la protección a los derechos humanos es inherente a los fundamentos y principios del ordenamiento jurídico del país. Por tanto, señor presidente, colegas diputados, esta pretendida denuncia, que en teoría debe el tiempo que establece la Carta, que son de 2 años, ese tiempo se vence el 27 de abril de este año. Este acuerdo lo que pretende es decirle a la comunidad internacional, al pueblo venezolano, al sistema interamericano, que Venezuela sigue siendo parte de la Organización de Estados Americanos, que esa pretendida denuncia es nula por ineficiente y que no tiene ningún valor jurídico en el derecho público internacional. Este acuerdo que sometemos a la consideración de la Cámara hoy establece también enviar una comunicación al secretario general Almagro para que den por no presentada la denuncia de la Carta de la OEA, que dejaría en la indefensión frente a un régimen que ha hecho de la violación de los derechos humanos una política de Estado. Y lo vimos ayer, cuando en todas estas protestas que se dieron en el oeste de Caracas, de la ciudad capital, cómo los colectivos, la Guardia Nacional, pasó por muchas de esas urbanizaciones disparándole a los edificios. Tenemos información de la cantidad de heridos, de una fallecida que llegó al Hospital Vargas con un tiro en la cabeza. Esa violación es todos los días y tiene su máxima expresión en el panfleto que leyó ayer este militante del PSUV disfrazado de magistrado, en donde prácticamente calificó de inconstitucional la ayuda humanitaria. Es decir, esa es la máxima expresión de lo que es la política de Estado de un régimen que ha hecho de los derechos humanos, o de su violación más bien, una política. Y por eso nosotros no podemos permitir que el pueblo venezolano tenga esta regresión de no contar con la protección de sus derechos humanos a través del sistema interamericano. Y nosotros, como representantes de ese pueblo, representantes legítimos, y en estos momentos, en el marco de esta usurpación, estamos ejerciendo nuestras facultades, aprobadas, por cierto, en esta Cámara hace 2 semanas, en el acuerdo que declaró precisamente la usurpación, que claramente en su artículo 6º establece, esto lo aprobamos la semana pasada, disponer de las medidas necesarias para que, de conformidad con los tratados aplicables, en este caso estamos hablando de la Carta de la OEA, ese es uno de los tratados aplicables, la Constitución y las leyes de la República, se asegure la permanencia del Estado venezolano en organismos multilaterales y la vinculación de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como límites al ejercicio del poder político en Venezuela. Estamos siendo coherentes en el desarrollo de lo que aprobamos en este acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la presidencia de la República por parte del señor Nicolás Maduro. Así que, colegas diputados, Junta Directiva, este acuerdo que hoy estamos presentando de declaratoria de ineficacia, de nulidad del acto de Nicolás Maduro Moros, de la pretendida denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos por parte del Estado venezolano, es nula, y así les pido que lo aprobemos la tarde de hoy. Muchísimas gracias, colegas diputados, es todo. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.